A partir de 1914, hace 100 años, se inició en nuestro país un proceso de construcción de instituciones, secretarías, dependencias, programas, grandes acciones sociales que permitieron que nuestro país pudiera, sin duda, enfrentar los retos. Muchas de esas dependencias y programas hoy subsisten. ¿Por qué siguen siendo vigentes? ¿Cuáles fueron las ideas que impulsaron esta acción? Será parte de la plática que tendremos hoy con el historiador Javier García Diego, presidente del Colegio de México. La Revolución Mexicana, que dio inicio en 1910, tuvo como uno de sus principales resultados la promulgación de la Constitución de 1917, la cual fue considerada un ejemplo para la legislación internacional al incluir los derechos sociales en su marco normativo fundamental. Los derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la libertad de expresión y el derecho a solicitar el amparo de la protección judicial ante los actos de la autoridad son logros del constituyente mexicano que dio al Estado el mandato de velar por el adecuado cumplimiento de los derechos plasmados en el texto constitucional. Una de las mayores demandas que originaron el movimiento revolucionario en 1910 fue tener un gobierno democrático basado en leyes justas. Sin embargo, de manera preocupante, a 2 años de conmemorar el primer centenario de nuestra Constitución, los derechos humanos son una agenda pendiente. La Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Democráticas, ENCUP 2012, señala que 4 de cada 10 personas declara creer que en el futuro tendrá menos oportunidades de incidir en las decisiones que toma el gobierno. Además, el 31% de nuestra población relativa cree que en México no se vive una democracia, mientras que el 51% de la población se siente poco o nada satisfecho con la calidad de la democracia en que vivimos. Otra de las demandas fundamentales del movimiento revolucionario fue acabar con la desigualdad y la injusticia que aquejaba a la mayoría de la población. Lamentablemente, esta realidad se mantiene hoy en día. La Encuesta Nacional sobre Discriminación señala que la principal causa de división entre las y los mexicanos es la riqueza. La segunda causa de división son los partidos políticos, mientras que la tercera causa identificada por la ciudadanía es la educación. Las 3 grandes demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana: terminar con la pobreza y la desigualdad, establecer una democracia y garantizar la educación de la población, siguen siendo agendas pendientes que deben resolverse. Platicaba Javier en la introducción del programa que hace 100 años, 1914, y releyendo un texto reciente que tú escribiste, se habla del inicio de una etapa de construcción de instituciones sociales, de grandes programas sociales, pero todos ellos tenían atrás una idea fuerza, incluso podríamos llamarlo un paradigma: justicia social. Se construyó una idea fuerza capaz de abarcar el todo, que le daba la explicación del por qué había que hacer lo que se estaba haciendo. Y esta idea fuerza fue tan poderosa que, como tú lo has escrito, abarcó casi todo el siglo XX. Sí. Tú que eres un historiador, ¿dónde surge? ¿Cómo se construye esta idea de fuerza? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo podrías rastrearla para llevarnos a este 1914 y de ahí poder hacer otra reflexión? Bueno, uno de los problemas más rigurosos, más serios, más complicados que enfrenta todo historiador y para cualquier fenómeno histórico es el de los orígenes. O sea, hay palabras, hay conceptos clave en la historiografía mundial, no nada más en la mexicana, que pueden ser causas, orígenes, antecedentes. Puede ser para la Revolución Mexicana, puede ser para la Revolución Francesa. Todos y cada uno de estos momentos tuvieron sus orígenes, los pongo en plural, y sus causas, sus antecedentes. Uno podría decir, bueno, las causas de la Revolución Mexicana están en la decadencia y crisis del porfiriato, en la incapacidad del porfiriato para manejar un montón de crisis que se le presentaron, agrarias, urbanas, políticas, diplomáticas. Pero lo cierto es que hay antecedentes, causas
de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Pero para no desviarnos mucho, yo diría, 1914 es sin lugar a dudas un año emblemático, un año singular y, por cierto, estamos a semanas de cumplir ese centenario. Voy a esto. Estalla la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz. Me estoy remontando a 1910. En realidad, esto viene de un movimiento político pacífico, democrático, legal, encabezado por Madero. Así es. El antirreeleccionismo. Porfirio Díaz no estuvo dispuesto a hacer concesión alguna. Se radicalizó la represión, se radicalizaron los antirreeleccionistas y se fueron a las armas. Pero lo cierto es que Madero no hizo concesiones sociales. Al momento de llamar a las armas, los que atendieron su llamado no fueron sus cuadros antirreeleccionistas urbanos clase medieros, fueron otros sectores populares. Esto es evidente. Uno ve, por ejemplo, cómo surgen nuevos líderes. Villa, Zapata, Pascual Orozco no habían tenido participación, sí, ¿no? ya no digamos protagónica, participación alguna en el antirreeleccionismo electoral pacífico, el de 1909, primera mitad de 1910. Al convocar a las armas, irrumpen otros grupos. Madero no hace las concesiones sociales adecuadas y finalmente es derrocado en buena medida porque careció de apoyo social. Su gobierno no tenía apoyos sociales amplios. Sí, no logra construir esta articulación. No lo hizo. Y llega entonces la segunda etapa de la lucha, vamos a decir encabezada por Carranza, pero realmente es una articulación de movimientos con enorme autonomía, con enorme capital político de Zapata. Zapata, por ejemplo, nunca reconoce el Plan de Guadalupe. Es una lucha paralela en contra de Huerta, pero muy concreta con el Plan de Ayala. Muy concreta con el Plan de Ayala. Esa es su bandera. Villa reconoce el Plan de Guadalupe, pero tiene una autonomía enorme, sí, un proyecto propio y la forma en que se recluta, la forma en que se lucha, los objetivos que tiene el movimiento, digamos, villista, el movimiento formalmente constitucionalista en Chihuahua es distinto al que tiene Coahuila, el noreste, Carranza, sí, claro, o el noroeste, que también tiene sus compromisos sociales, el noroeste con Obregón y otros sonorenses. Entonces, Carranza, Villa, Obregón, Zapata, con la experiencia del fracaso de Madero, hacen un movimiento que ahora sí articula proyecto político, que se vaya a Huerta, que se articule un gobierno más democrático, pero también con un problema social evidente, que lo van a tratar de compromisos resolver. Sociales muy específicos por cada uno de los grupos que estaban atrás. Así es, pero integrado en un proyecto nacional. O sea, para los, vamos a llamarles zapatistas, los morelenses, sí, y además zonas adyacentes, el problema social, uno puede decir la tierra. Bueno, en el Plan de Ayala, además de tierra, hay dos elementos fundamentales, es agua, que no se ha atendido mucho, y por otro lado, pues está a todo lo largo del plan la recuperación política, social, cultural de las comunidades campesinas. La idea de comunidad. Exactamente. Como el centro de la propuesta. Es el núcleo social, al menos de esta región del país. Así es. Y de una región mucho más amplia, yo diría de casi todo el centro del país. En el caso de los sonorenses, no hay que olvidar que en Sonora había el problema Yaqui, el problema Mayo, y que había estado ahí el problema de Cananea. Entonces, muchos de los revolucionarios tienen esos antecedentes y saben la necesidad, a pesar de que el movimiento obrero todavía es muy joven en México y minoritario, saben que al futuro ese es un problema fundamental. E incorporan entonces. Y lo incorporan a los Yaqui, incorporan a los Mayo. Y la parte obrera. O sea, hay varios de los veteranos de Cananea que están en el movimiento sonorense. Por ejemplo, Diegues pasa de ser veterano de la huelga de Cananea, preso en Cananea, a presidente municipal de Cananea al triunfo de la revolución. Pero viendo estas, digamos, demandas, reivindicaciones sociales, sí, por grupos y regiones, sí, a mí lo que siempre me ha sorprendido es que atrás de esta enorme idea fuerza de la justicia social es esta identificación que había alguien o algunos que eran los responsables de la injusticia social. Sí. Esta construcción, sí, yo no sé si nacional, sí, que lo que llamamos los porfiristas, este régimen viejo, sí, fue el que causó la injusticia. Sí. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, tiene un culpable
nacional y culpables regionales. Entonces, por ejemplo, nos faltaba analizar el caso de Villa. Para los alzados en Chihuahua, sí, el responsable final es Porfirio Díaz, pero ellos ven un enemigo inmediato que son los hacendados locales vinculados al grupo de los científicos, que es la familia Terrazas. Ellos ven ahí sus problemas sociales, los problemas sociales de todos estos habitantes, sectores pobres de esta amplia región del país, provocados por este grupo, esta camarilla de hacendados, oligarcas que han mantenido riqueza y poder a lo largo del tiempo. Ahora, lo interesante es que todas estas demandas, reclamos, se van digamos, a integrar en un documento fundamental que va a ser la Constitución de 17, pero antes de eso, al triunfo de la Revolución, semanas antes de que se vaya Victoriano Huerta, hay algo muy importante, la batalla de Zacatecas que se acaba de conmemorar el centenario. Se resuelve políticamente la diferencia entre Carranza y Villa. Se acuerda convocar a una reunión de generales, a una convención de generales, así lo dicen, tan pronto se establezca la paz. Entonces llegan los constitucionalistas a Ciudad de México, convocan a una convención de generales en Ciudad de México. Los villistas no aceptan porque piensan que es una zona ya de territorio de dominio carrancista y entonces piden que se traslade a Aguascalientes, zona equidistante, nada más por esa razón, entre el territorio norteño y Ciudad de México. Y confluyen en Aguascalientes villistas, carrancistas, obregonistas, y bueno, no debería usar el nombre, el personalismo, pero yo diría revolucionarios del sureste, del noreste, revolucionarios del noroeste, revolucionarios del norte central, y acuerdan invitar a los zapatistas, invitar a los alzados del centro-sur del país, y se integra en Aguascalientes una convención con propuestas sociales que yo diría pues eran bastante comprensivas, completas, integradoras de toda la problemática social nacional que se enfrentaba en diversas regiones del país. Déjame ir a un corte Claro. que regresemos, porque atrás de la convención, de esta reunión política, digamos, juntar las fuerzas de esos grupos, empiezan a surgir algunos nombres con ideas que influyeron y que finalmente después en el 17. Sí. ¿Quiénes eran estos hombres de las ideas, digamos, usando esta frase, los ideólogos de la revolución, ¿sí? Que lograron impulsar y mantener por décadas pues, grandes reivindicaciones que incluso plasmaron la Constitución? Vamos a un corte, estamos hablando con el historiador Javier García Diego sobre la construcción de este México social que obviamente podemos rastrear, nos decía Javier en el corte, al siglo XVI, mucho antes, Sí. y que hoy estamos buscando en esta necesidad de ubicar en el tiempo 100 años de 2014, de 1914, esta noción de que hoy, sin duda, la idea fuerza de justicia social pareciera ser que ya no está en el imaginario, por lo menos discursivo oficial, pero sí está imbuida en muchas de las dependencias y muchos de los programas que siguen buscando reivindicación social. Pero hablemos sobre todo de cómo se fue construyendo esta idea fuerza de la justicia social con el historiador Javier García Diego. Vamos a un corte y regresamos. Javier, me comentabas, estamos a unas semanas de 100 años de la Convención de Aguascalientes, donde empieza realmente a hacerse visible ideas, compromisos sociales, propuestas sociales que junto con el acuerdo político para poder resolver, digamos, quién va a dirigir o quién va a ser el beneficiario de los triunfos militares, también empieza a permear estas ideas, compromisos, propuestas que se convierten también en parte de fichas de cambio al interior. Sí. ¿Cómo se va dando este proceso en la convención? ¿Quiénes estaban ahí que podía señalar como hombres, ideólogos sociales que lograron plasmar sus ideas? Bueno, yo iría primero a lo básico. Los revolucionarios erróneamente creen que ha acabado la etapa militar de la revolución con la derrota de Huerta. Entonces llegan al centro del país, Obregón, Pablo González, son los tratados de Teoloyucan, donde el gobierno pues, se disuelve,
y rápidamente van a empezar otro tipo de problemas. Dicen, bueno, ya se resuelve el problema militar, tenemos que construir el nuevo aparato político y también tenemos que discutir sobre los problemas sociales del país. Así lo dicen abiertamente. La convocatoria para esa convención es a resolver los problemas sociales del país, sociales y políticos, dicen. Se reúnen en Ciudad de México unos días, se trasladan a Aguascalientes. Las propuestas son básicamente del grupo constitucionalista, tanto de la línea Sonora como de la línea Coahuila. Los villistas sí llegan a Aguascalientes y además llegan y pronto se van a convertir en mayoría, yo diría, porque ahí hay un problema de ingeniería constitucional. Se acuerda que cada ejército por cada 1000 hombres va a enviar un representante. Mira qué interesante. Entonces, ¿quién controlaba la estadística de los ejércitos? Entonces empezaron a llegar representantes y se acordó también invitar, que no estaban en la convocatoria original, invitar a los zapatistas. Va una comitiva a Morelos, invitan a los zapatistas. Claro, Zapata no va a mandar auténticos jefes campesinos, sino que manda a estos ideólogos que se habían acercado al zapatismo a lo largo de 1913-14, cuando llegó Huerta a la Ciudad de México y tuvieron que huir. Pienso sobre todo en Antonio Díaz Soto y Gama, para mencionar al más preclaro, ¿no? Entonces se empiezan a discutir ideas agrarias, obreras, evidentemente educación, es uno de los temas también que va a estar central desde entonces. En todas las corrientes revolucionarias, desde los magonistas de 1906 en su planteamiento del Partido Liberal, señalan la necesidad de la educación pública. Como hoy, 100 años después, otra Por ejemplo, vez. A todos los niveles, uno puede ver a los magonistas en 1906, y espero no perderme, los magonistas en 1906 proponen en el documento que plantea la reorganización del Partido Liberal, le dan mucha importancia a la educación. Los constitucionalistas, bueno, uno de los debates más interesantes es el artículo 3º, encabezado por Mújica. Mújica es digamos, el más protagónico de los constituyentes en el artículo 3º. Pero después a mí me resulta igualmente conmovedor. No es un ideólogo, no es Mújica, no es Ricardo Flores Magón, pero los reclamos, la insistencia de Villa en 1920, cuando le conceden Canutillo y se va y se retira, de poner una escuelita en Canutillo, ¿no? Es conmovedor que lo esté haciendo pues un analfabeta que había atravesado por toda la revolución. Pero volvamos a la convención. La convención entra pronto también en colisión política. Desconocen la jefatura de Carranza, se viene la guerra de facciones o la guerra de la convención, como se le quiera llamar, y esto se da a lo largo de 1915. Entonces vamos a tener dos escenarios en el lado de la convención. Por un lado, la parte militar, el Ébano, pero sobre todo Celaya, ¿no? La gran batalla de 1915, los combates de Celaya. Pero por otro lado, hay todo un ejercicio parlamentario de los representantes de los diversos ejércitos convencionistas en sus diferentes sedes, porque no hay una convención. Es Ciudad de México primero, es Aguascalientes, regresan a Ciudad de México, luego van a ir Toluca, Jojutla, Cuernavaca, hasta que terminan por disolverse hacia mayo de 16, ya para dejarlo muy claro. Y luego viene el Congreso Constituyente al año siguiente, bueno, más en realidad a finales de ese año, a finales de 16 inician los debates. Y ahí sí, yo creo que la política social de la revolución es donde toma pues la visión más orgánica, más completa. Se convierte en el centro, de ahí esta definición. Yo diría que hay una parte política muy importante en donde no hay mayores novedades. Seguimos la línea de la Constitución de 24, de 57. Así es. Una república federal, representativa, democrática, pero donde hay una gran transformación. El gran sismo, el gran cambio de visión social. En las sociales. O sea, por eso es tan sorprendente que estos hombres, atravesados por la pugna del poder, incluso de la vida, que era una discusión realmente fratricida, pero violenta, muy violenta, hay una reivindicación de estas causas sociales junto con la negociación del poder. Sí, yo creo que hay dos debates fundamentales. Digo, hay muchos, Mario Luis, pero se discute el artículo 5 sobre el trabajo. Y entonces empiezan a meter ideas sociales sobre el trabajo
Y entonces algunos constituyentes dicen, no, esto no puede ser. En esta parte del texto constitucional, que estamos hablando de garantías, nada más debemos limitarnos a la garantía del trabajo, pero vamos a tocar todos los temas sociales del trabajo en un artículo particular y por eso se van al 123. Y ahí sí está todo, todo. Y en un país también, pues donde la población en su gran mayoría vivía en escenarios rurales. De los 15 millones de habitantes, estoy redondeando cifras. De esa época, sí. 13,5 más o menos vivían en escenarios rurales. Por lo tanto, el artículo 27 se convierte en un artículo capital. Hoy en día se le menciona mucho por el asunto del petróleo, pero en aquel momento era básicamente, el petróleo todavía no cobraba la fuerza. Sí, no tenía esta visibilidad. No tenía esta importancia. Entonces, para los redactores originales del 27, el tema fundamental es la tierra y en segunda instancia la minería. Luego ya vendría el petróleo, claro, a partir del decenio siguiente. Paradojas nuevamente de la historia, nuevamente es la discusión. Pero después en esa ruta viene la ley del 6 de enero, que también tiene estas dos dimensiones que yo siempre sostengo. En lo social siempre hay una visión de poder, siempre es visible, siempre se transmite. La ley del 6 de enero también transmite esa visión de poder, de pugna del poder, con reivindicaciones sociales. Sí, la ley del 6 de enero es una ley fundamental. Se da en estas fechas, digamos, está discutiendo la convención en esas mismas semanas, solo que en diferentes escenarios geográficos y bajo la protección de diferentes facciones revolucionarias. Pero es fascinante cómo a finales de 14, una vez que fue derrotado Huerta y que ya dicen, bueno, lo militar ya, se ponen a discutir cuestiones políticas y cuestiones sociales. Los de la convención asumen el plan de Ayala. Y lo que hace el grupo constitucionalista, Carranza, sobre todo Luis Cabrera, ley del 6 de enero de 1915, es proponer una solución a los problemas agrarios del país mucho más comprensiva, con H intermedia, que lo que proponía incluso el plan de Ayala. Porque lo que hace la ley del 6 de enero es decir, bueno, hay muchas comunidades que no van a poder demostrar haber sido usurpadas. Entonces, a estas comunidades no les sirve el procedimiento de restitución de tierras. Simplemente entran por otro canal, dotación de tierras. ¿Sí? Sí, además se convierte en uno de los grandes ejes para demostrar la mayoría de la reforma agraria se da vía dotación porque no todas las comunidades podían demostrar jurídicamente haber sido usurpadas. Y había algunas comunidades que habían conservado algunas tierras desde la época prácticamente colonial. Entonces, para esas comunidades hay un tercer camino, que es el camino de la ampliación. Entonces, restitución, dotación y ampliación. Yo creo que es una visión muy racional, muy informada y muy comprometida. Pero políticamente enormemente capaz de resolver el conflicto o los conflictos que estaba finalmente en el bueno, por un lado, los constitucionalistas quieren atraerse a este grupo, mayor número de bases sociales porque decía yo, erróneamente creían que ya se había acabado la parte militar. No, estaba a punto de estallar la guerra de facciones, entonces necesitaban que el zapatismo no consiguiera más bases sociales y que el constitucionalismo consiguiera algunas. Pero también tenía otro objetivo. Si tú le dices a los hacendados, el procedimiento de la reforma agraria va a ser vía restitución, realmente ellos van a quedar muy molestos porque se les va a tomar sus tierras y se les va a regresar a los campesinos. En cambio, en la estrategia de dotación, tú le decías al hacendado, tienes que dar las tierras, pero va a haber un pago por esas tierras, que no se dio, el famoso bono agrario, pero quitabas el elemento de la oposición de los hacendados. Uno podría decir, bueno, eso es negociar con los hacendados. Yo diría, bueno, Carranza tenía en mente el derrocamiento de Madero, porque ellos participaron también en el derrocamiento, no nada más Huerta. Entonces, no te conviene generar oposición a un proyecto. Diles que vas a pagar, ¿no?, por esas tierras que tienen ellos que entregar en vía dotación a los campesinos y te generas menos conflictos sociales, menos conflictos políticos. Bueno, nuevamente,
está esta idea fuerza de que en estas propuestas sociales, que pueden tener una gran racionalidad, pero también está esta enorme rentabilidad de poder sumar bases sociales o evitar que se sumen las bases sociales a otros grupos. Ese es el tema fundamental, Mario Luis. Que es el que está atrás, ese es el tema fundamental. Finalmente, lo que quiere el gobierno revolucionario, digamos, los revolucionarios que se están constituyendo en gobierno, es hacer algo que no había hecho gobierno alguno en México hasta ese momento, que es un pacto, un enorme pacto, pero con P mayúscula, un pacto histórico. Yo, gobierno, yo, Estado, te doy concesiones sociales a cambio de disciplina política, de lealtad política, de algo que permita la gobernabilidad, la estabilidad del país. Eso es lo que se logra. Que se vuelve esencial esta noción que has escrito y muchos otros, que solo con pactos sociales puede haber gobernabilidad. Ese es imprescindible y para poder vivir. Cumplir reivindicación social. Paradójicamente en la historia o en muchos relatos se habla de esta parte social sin tener esta otra dimensión del poder, que permite entonces comprender y darle una enorme dimensión y fuerza. Con un tema que también está en 1914, que quiero nomás nombrar porque sin duda estaba ahí. 14 también es la fecha, el año donde estuvo la última intervención americana en Veracruz. No puedo imaginar esa noción que tenían estos jefes revolucionarios, que también estaba este último acto, digamos, de invasión americana, que también debe haber estado en el subconsciente o en el consciente de ellos, en muchas de sus reflexiones. No, bueno, va a haber, no es la última de las ocupaciones, eso es muy importante, pero lo que estás mencionando es clave. A ver, yo así interpreto la ocupación de Veracruz, porque realmente se limita a Veracruz, no penetran. Déjame ir a un corte porque es un tema muy importante. Yo encantado. Vamos y a un además corte, es otro centenario. Y es otro centenario que tampoco podemos obviar en este, digamos, momento que estamos en los centenarios. Así es. Pues vamos a un corte y regresamos para hablar con Javier García Diego sobre esta enorme importancia de 2014, 100 años de muchos eventos, de muchas discusiones, de muchas historias que debemos conocer para realmente entender nuestro momento y obviamente poder construir un México social. Conocer nuestros compromisos. Vamos a un corte y regresamos. Javier, perdón por la introducción, pero continuemos con esta parte que creo es muy importante, la invasión americana del 14. También estaba ahí en las reflexiones, o por lo menos en las preocupaciones. Estaba ahí. Nosotros solemos enfrentarnos a estos temas de la relación con Estados Unidos, llámese 46, 48, incluso 14, Veracruz, o la punitiva en 16, desde una perspectiva pues muy emotiva. Sí, es real. Es real, eso no se puede evitar, y es más, me extrañaría que alguien no tuviera una posición visceral al respecto, pero también hay que tener una visión de historiador y tratar de ver la complejidad. O sea, no es nada más la irrupción de los marinos que llegan a Veracruz simplemente por su prepotencia. O sea, ¿qué querían? ¿Cuáles eran sus objetivos? Ellos, primero que todo, sabían, digamos, razón una, sabían que las diferencias entre Villa y Carranza eran crecientes, con el riesgo de que si realmente se enfrentaban Villa y Carranza, estamos, iniciando la etapa final del conflicto, a semanas de la toma de Zacatecas, que la división entre Villa y Carranza le permitiera a Huerta permanecer en el poder. Y Estados Unidos no quería a Huerta en el poder por diferentes razones. Ese es un motivo fundamental. El otro motivo, y seamos sinceros, Woodrow Wilson quería venderle la idea, digamos, a los revolucionarios mexicanos de que él había colaborado. Bueno, de hecho, permite nuevamente la venta de armas. Pues ese es el punto fundamental en Veracruz. Es que no le lleguen armas a Huerta para que no se pueda consolidar. Él, por otro lado, le vende armas a los revolucionarios y lo que quería era que los revolucionarios lo vieran no como un enemigo. Ahora, que Woodrow Wilson era amigo de la Revolución Mexicana, yo diría no. Lo que Woodrow Wilson quería es que las propiedades, bienes e intereses de los norteamericanos, finalmente esa era su obligación, era su trabajo,
no sufrieran mermas y daños por parte de los revolucionarios. Establecer una buena relación, digamos, con los revolucionarios. Conservar sus intereses, como diríamos. Así es, que no padecieran, que no sufrieran mucho en este turbión revolucionario. ¿Cómo? Pues dándoles armas y bloqueándole las armas a Huerta. Ahora, también las facciones revolucionarias tomaron actitudes. Por ejemplo, antes de las revolucionarias, Huerta quiso aprovechar la ocupación de Veracruz y lanza documentos y envía emisarios a todos los campamentos revolucionarios diciendo, palabras más, palabras menos. Mario Luis dice, pospongamos los conflictos fratricidas entre hermanos, unámonos a este enemigo común. Pues muchos revolucionarios le contestaron que ellos iban a seguir su lucha contra él y que además Carranza se iba a encargar de resolver el problema diplomático, ¿no? Sí. Carranza tiene un problema fundamental. Si te quedas callado ante la ocupación de Veracruz, pierdes legitimidad ante la opinión pública e incluso con algunos de tus colaboradores que te iban a ver pues, como falto de nacionalismo. Por otro lado, si haces una condena demasiado fuerte, puedes perder el suministro de armas que era imprescindible para la última etapa de la campaña. Entonces Carranza tiene que hacer lo que hace un político, ¿no? Concesiones, cediendo y jalando donde puede. Sí, claro, equilibrios, ve hasta dónde puede aquí, hasta dónde puede allá, ¿no? Y lo hace yo creo que razonablemente bien. Y es muy importante porque atrás de esta idea fuerza de la justicia social hay un nacionalismo revolucionario que también tiene un impulso brutal. Totalmente. Y tiene estas huellas. Totalmente. Que sin duda hace, 100 años después, se puede ver hasta estridente, pero en ese momento, en 1914, la evidencia era tal, la amenaza era tal, sí. y la realidad de tener que convivir con nuestra geopolítica, sí. que tendríamos que tener una relación la conveniente para México con los americanos. Por eso marcaba el tema de la invasión, porque creo que también fue un elemento que después se incorporó de una manera con mayor fuerza del nacionalismo revolucionario, pero sí tenía una noción muy fuerte. No, claro que la tenía, pero yo creo que donde más evidencia es en 16, la expedición punitiva. A ver, ya sabemos, Villa ataca a Columbus, sí, como resultado hay una expedición punitiva, pero la expedición punitiva está en México de marzo de 1916 a enero de 1917. Esto no se dice mucho. Lo cierto es que prácticamente, todas las sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro se dieron con parte del territorio ocupado. Es un tema fundamental. Es un tema fundamental, claro. Da idea de los tiempos, de las urgencias, necesidad de llegar a un compromiso. Y de los constituyentes. Por un lado, ellos traen un reclamo nacionalista. Todos los constituyentes saben que allá en el norte están los americanos y obviamente todos tienen un nacionalismo a flor de piel. Pero por otro lado saben que si hacen una constitución demasiado xenofóbica, demasiado radical, a lo mejor no sacas a la punitiva nunca. Así es. Se queda aquí. Entonces es una constitución con una preocupación social evidente en lo educativo, en lo obrero rural, agrario. Y en lo agrario. Pero por otro lado es una constitución que tiene un ingrediente nacionalista muy fuerte. Y esto es lo que va a definir ideológicamente al país a lo largo del siglo XX. Ahora, yo no soy de los que pienso que hoy en día tenemos que pensar con las mismas pautas que los constituyentes del 16-17. No, pero lo que tenemos que hacer es ver la problemática de nuestros días. Claro. Porque finalmente, y responder a los problemas. A partir del 17, y quisiera que ahorita abordemos del 17, digamos al 40, sí. La etapa en que la construcción de instituciones que de alguna manera expresan el compromiso social, que se da aceleradamente y que obviamente 34-40 es la expresión, digamos, más acabada, más radical, más definitoria en términos de instituciones. Sí. No se discute. Pero ahí se construyen instituciones que de alguna manera prefiguran el siglo XX hasta finales, desde las secretarías de educación pública, la Secretaría de Salud y Asistencia Social, la Secretaría de Asistencia Social misma que hizo el general Cárdenas. Así es. Pero entonces viene un proceso de construcción de instituciones sociales en los ejes que tú decías. Sí. Por una parte, reivindicación agraria, dotación, restitución de tierras. Por otra parte, el movimiento obrero que empieza a ser parte importante. A mí es donde me llama más la atención la conducta, la actitud de los constituyentes del 17, porque el problema, claro, era evidente. Ahí estaba. Sí, ¿no?
pero no había un gran movimiento obrero en términos estadísticos en México todavía. Entonces, ahí actuaron, como dicen los periodistas y los políticos, como visionarios, porque vieron un problema al futuro. O sea, realmente el movimiento obrero en México, el número de diputados que proceden del movimiento obrero es realmente escaso. Son pocos, pero ellos saben que va a ser el problema fundamental. Y como del tal siglo establecen XX. 123. Así es. Y las líneas, porque lo educativo también era evidente, la enorme necesidad, También. creo que había una convicción como existe ahora. Sí, sí, la sí. educación debe ser el instrumento de la Así reivindicación es. social. Y eso comienza con lo que tú dices, la construcción de instituciones. Tal vez la primera institución creada con este ánimo de política social, o al menos así lo veo yo, es la Secretaría de Educación Pública en 1921. Se nos olvida, pero no había Secretaría de Educación. Sí, así es. Cuando decimos los problemas educativos que tiene el país, tenemos unos rezagos tremendos, Mario Luis. Mira, la primera vez que se establece una secretaría dedicada a la educación, se llama Secretaría de Instrucción Pública con Justo Sierra, 1905. Esto es 80 años después, poco más de 80 años después de ser país independiente. No nos dimos cuenta durante poco más de 80 años que era un problema fundamental. Lo dejamos. Sí, Como si fuera un problema secundario, era parte era una subsecretaría de la Secretaría de Justicia. así es. Está tu tema. No, bueno, y obviamente esta construcción de instituciones, también está una idea de país, porque había que ser instituciones fuertes, centrales, Sí. para articular un país, porque también no se nos olvida que en esas épocas el país estaba fragmentado, todavía Totalmente. grupos Totalmente. que eran señores, dueños de territorios enormes. Entonces, esta construcción de un centralismo, bueno, presidencialismo que permitía articular, también se expresa en instituciones sociales. Totalmente. Con esta idea de Y articular. la desintegración no era solamente político, ideológica, era física. O sea, había regiones, para llegar, digamos, a Yucatán, tenías que ir por barco. La Baja California Norte era prácticamente inaccesible. Había zonas del norte de México que llegabas más fácil por territorio norteamericano. Es increíble. Y en ese sentido, la construcción, digamos, del discurso oficial, justicia social, nacionalismo revolucionario, era una expresión muy legítima y clara, Sí, que les daba capacidad de explicar el todo, sí. el por qué se tenía que hacer estos esfuerzos, por qué este grupo triunfante, finalmente, tenía la legitimidad política, y viene este proceso de los pactos sociales, yo diría que más acabados en la época de 34-40, las grandes centrales organizadas desde el poder, desde el Estado, Sí. que sin duda configuran el presidencialismo que acompaña al país hasta Finales del 20. del ¿no? 20, ¿no? Sí. Entonces este proceso también, nuevamente, reivindicación social, construcción del poder o articulación del poder. Van paralelas. Ahora, hay un elemento que tocas en algún artículo sobre esta importancia, que son los sonorenses los que van construyendo. Sí. Son los que finalmente se quedan a cargo y dan esta etapa. ¿Por qué las subrayas en algunos de tus textos? Bueno, yo veo 4 o 5 facciones revolucionarias importantes. Y lo que yo sostengo es que cada una de ellas aportó algo al país, pero no podía aportar lo que no tenía, no podía aportar la experiencia que carecía. Entonces, yo veo, por ejemplo, y también hay revolucionarios destructores y revolucionarios constructores. Así es. Entonces, y no tiene que ver nada más con el origen social. Por ejemplo, Madero, para mí es un revolucionario destructor, esto es, destruye al aparato porfiriano, lo derroca, pero no fue capaz de construir un nuevo aparato gubernamental. Zapata es un caso curioso, ni constructor ni destructor, es un líder revolucionario de las continuidades, de la sobrevivencia del mundo campesino tradicional, de la comunidad campesina mexicana, pero es incapaz de construir un aparato estatal de nivel nacional. A Villa tampoco le impongamos ese reto, no va a ser capaz Villa de proponernos un Estado de nivel nacional. Él lo que trae son, sobre todo, reclamos sociales, ¿no? Y darle a la Revolución Mexicana y al Estado mexicano un compromiso social muy claro. Y también en Villa hay un elemento clarísimo de nacionalismo popular, que no es lo mismo que el nacionalismo gubernamental, el nacionalismo ideológico. Este es a flor de piel, este es atacar Columbus o matar gringos en Santa Isabel. Y por otro lado nos quedamos con los carrancistas del noreste y con los obregonistas, con los sonorenses.
Yo lo que veo es en Carranza todavía una impronta, una influencia mayor del antiguo régimen. No en balde había sido senador Gobernador. y gobernador en el periodo de Porfirio Díaz, y en cambio yo veo a los sonorenses que van adquiriendo capacidad política a lo largo de la lucha. Pues el célebre artículo, ¿no? Veo el Palacio Nacional desde Guatabampo, y por otro lado, una experiencia biográfica, histórica, regional, con un contenido social que no tiene ningún otro grupo. Entonces es el único grupo que tiene la capacidad de construir un Estado con sensibilidad social. No hay que olvidar que Cárdenas se forma en el grupo sonorense. Ahora, luego Cárdenas va a llevar esto, pues yo creo que el único que lo lleva de verdad a nivel nacional y con compromiso estatal innegable. Con conocimiento de región, de Estado. Totalmente. Y esta enorme capacidad de construir instituciones nacionales. Eso que mencionas es clave. Que define, ¿no? Cárdenas, hay gente que lo ubica como michoacano. Bueno, obviamente es michoacano, Jiquilpan, eso lo sabemos. Pero él, antes de ser gobernador de Michoacán 28-32, fue jefe de operaciones en varias regiones del país. Su carrera militar permitió tener exacto. Y entre otras, Mario Luis, en lo que llamamos la Huasteca Petrolera. Así es. Él conoció el problema petrolero sobre el terreno. Así es, y explica mucho lo que pasará después. Claro. Vamos un corte y regresamos al Estudio de México Social para seguir hablando con el historiador Javier García Diego. Javier, estamos ya en la época 34-40. Me gustaría tu subrayado en términos del legado social de esta etapa, del general Lázaro Cárdenas. Bueno, ya estábamos en 34-40, pero déjame hacer un regreso. Cárdenas fue gobernador de Michoacán 28-32. A él le tocó, como gobernador, digamos, resolver para su estado los efectos sociales y económicos de la crisis de 29. Y esto lo va a marcar, porque hay dos maneras de responder a la crisis de 29. Con medidas conservadoras, que Cárdenas no acepta, y dicen con concesiones sociales. Y entonces su gubernatura es muy importante. Viene luego la presidencia, es muy importante el rompimiento con Calles. En aquel entonces no había partidos de oposición. Entonces la oposición a su política social venía de algunos sectores de la revolución, digamos, más conservadores, aunque no me gusta usar la palabra conservador, y además Calles en cierto momento fue muy, muy avanzado en materia obrera, en materia religiosa, en fin. Aún así, Cárdenas necesitaba que no hubiera obstrucción al interior del gobierno revolucionario para hacer su política social. Bueno, desplaza a Calles, una estrategia política realmente impresionante. Y yo diría que a partir de 1935-36 comienza con una política social en muchos frentes. En el frente agrario, en el frente obrero, en el frente asistencial. ¿En el frente educativo? En el frente educativo, en el frente, bueno, es de los primeros, él es el que crea el Departamento de Asuntos Indígenas. Tiene una visión completa. Para 1939-40, sin embargo, yo creo que se da cuenta que es muy difícil continuar con un candidato, con un presidente, no había partidos de oposición, que radicalizar el modelo cardenista. Y estaba la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, es eso. Estados Unidos ya no va a permitir un laboratorio social al sur de la frontera. Había escisiones al interior del grupo revolucionario. Bueno, una última rebelión militar. Muy fuerte, sí. Se lanza como candidato independiente, se crea el PAN en 39. Y además no tiene un buen sucesor porque la gente dice, pudo haber sido Mújica. Mújica no tenía respaldo obrero. ¿Sí? Sí, sí. No lo tenía. Absolutamente incluso muy fuertes con el grupo de Lombardo y demás. Morones. Entonces ahí Cárdenas yo creo que fue una última expresión de capacidad estadista. Dice, voy a dejar a un moderado dentro del grupo revolucionario que me amarre, que me asegure reformas, porque de venir un grupo en un... Más radical. Sí, más radical, pone en peligro esa reforma porque Estados Unidos pues ya había estallado la guerra. Entonces, y para mí esto es a lo mejor el corte histórico más importante, Cárdenas deja un compromiso. Ya no se puede continuar con el discurso tan radical, declararse abiertamente obrerista, abiertamente agrarista, pero quedan los compromisos. Entonces se cambia una política social
muy radical por una política social de instituciones. Así es. Entonces se van a crear y a partir de ese momento la política social ya no depende de la voluntad política del presidente, sino que depende de políticas públicas bien articuladas, claro, de compromiso político, pero no basta el compromiso político. Se requieren políticas públicas, instituciones bien manejadas para que la política social sea realmente beneficiosa para el mayor número de mexicanos. Para mí ese es el cambio fundamental. Ahora, y con esto yo casi que me estoy ya llegando a periodos que no conozco, periodos modernos, soy historiador. Yo creo que sí, ya a finales del siglo XX, pues esas instituciones a veces se han ido agotando. Y han envejecido. Han envejecido y se requiere reformarlas, ciertamente. Y la voluntad política se ha perdido. Así es. El compromiso. El compromiso y dejó de haber esta idea de fuerza explicativa del porqué del todo. La erosión del concepto de justicia social a otros, llámese desarrollo humano, oportunidades, de alguna manera hace invisible que hay responsables de la injusticia, o responsables de la concentración de la riqueza, o responsables de la miseria. O son etéreos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es Díaz y los científicos, los hacendados, y otra cosa es el neoliberalismo. Nos explica poco. O la globalización. Proceso, ¿no? Entonces se pierde esta idea. Pero déjame en estos últimos minutos del programa, últimamente de 2010, bicentenarios, ¿no? Estamos en esta etapa de los centenarios. Creo que es muy importante esta capacidad del Estado de pensarse a sí mismo en su historia, no solo como un elemento de identidad, como un elemento de construir la noción de por qué estamos donde estamos. ¿Cuál es tu percepción desde 2010, esta causa? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál sería tu planteamiento? ¿Qué más debíamos hacer? ¿O hemos cumplido en términos de encontrar en la historia un elemento de identidad, de aglutinamiento, de nuestras diferencias? Bueno, incluso. Ciertamente el pueblo mexicano, la sociedad mexicana tiene una visión histórica difundida, que nos identifica y demás. Pero el tema de las conmemoraciones, yo creo que es un tema muy complicado. Sí se requiere algo de celebración, de festejo popular. Lo hacemos cada 15 de septiembre y al pueblo mexicano, el capitalino y el de cualquier cabecera municipal disfruta su verbena popular. Eso, la verdad, no hay que quitarlo. También es difícil de evitar toda la cursilería cívica de algunos políticos que van a hacer discursos y... Bueno, ponerle a todos los bulevares del país bicentenario. El vicio nomástico. En el cual pareciera ser que es una serie de... Otro problema que tenemos es que a los mexicanos nos ha gustado, hablando de la identidad histórica, conmemorar fechas violentas. Finalmente, 1910 y 1810 fueron inicios de procesos violentos y eso fue lo que conmemoramos en el 2010. Hoy en día tenemos siempre hay conmemoraciones, cada año hay una efeméride que se cumple. Ya mencionamos la invasión a Veracruz, la Convención de Aguascalientes, los tratados de Teoloyucan. La batalla de Zacatecas. Que es cuando se disuelve, claro, la batalla de Zacatecas. Los tratados de Teoloyucan, el Estado se disuelve el Ejército Federal. Pero viene la Constitución de 17. Y yo creo, de verdad, ya empezó una comisión a asesorar, me hicieron el favor de invitarme, estoy muy contento, pero lo que hemos dicho es, conmemorar la Constitución de 17 es conmemorar el mayor pacto político, cultural, en la historia del siglo XX mexicano. Ahora, ¿dónde vamos a poner el acento? Decir, vamos a conmemorar la Constitución de 17, el centenario de la Constitución, para presionar, para tener un Estado de Derecho, está muy bien, es muy importante, pero también hay que decir, bueno, ¿por qué no conmemoramos con la Constitución de 1917 el compromiso social, que no nada más sea Estado de Derecho? La Constitución de 17 nos permite las dos cosas, Estado de Derecho, acabar una revolución, acabar 7 años de violencia, pero también nos puso un compromiso que no hemos cumplido del todo, que es la política social del Estado mexicano. Que sin duda debe ser la reflexión, porque... es el tema. El tema central, seguimos siendo un país de 119 millones de mexicanos, con muchos pobres, en el cual solo 2 de cada 10 son o no pobres o no vulnerables por carencias de ingreso, etcétera. La desigualdad y la concentración. Hay muchos mexicanos, María Luis, que no tienen la vida que merecen. Y en ese sentido creo que la historia permite hacer esta reflexión en términos de compromisos de la nación, más allá de en términos de reivindicaciones sociales que siguen siendo legítimas.
Y en ese sentido creo que esta frase que nos Bueno, y pones ahí, diseñar un buen proyecto de política social, que no se vaya el dinero en y programas. que permita realmente poner en tensión este marco normativo complejo que se ha construido de una Constitución que ha sido modificada, transformada y que no necesariamente, digamos, tiene una articulación coherente, pero por otra parte se ha impuesto enormes compromisos que no se están cumpliendo y que implica, entre otras cosas, como tú dices, una revisión de la historia de instituciones, Sí. de la historia de los programas y no sobreponer una cosa sobre la otra. No, no, no. O tampoco reducirlo a lo, yo estoy de acuerdo que haya un festejo o una verbena, ¿no? Bueno, Que, eso toma un rato y que nos incluso divertimos hagamos todos. reminiscencias televisivas de las batallas como fueron, lo cual me parece bien en términos de si va acompañado de conocer la historia, conocer realmente la complejidad de Pero la historia que tú has documentado. Lo fundamental es retomar los compromisos de 1917, crear un Estado de Derecho. Ya el país llevaba 7 años desangrándose. Hemos tenido también nuestros años de violencia recientes, hay que acabar con esto, pero sobre todo el compromiso social, Ese es el objetivo del siglo XXI, acabar con la pobreza en este país. Pues con ese comentario del historiador Javier García Diego terminamos esta revisión histórica de uno de los paradigmas más importantes que sigue siendo vigente. Lograr que nuestro país dé justicia social, garantizar todos los derechos, enfrentar la realidad, la injusticia y no podría estar más de acuerdo Vida digna para todos los mexicanos. que el acento debe ser a hoy rumbo al 2017, 100 años de la Constitución, es no solo el Estado de Derecho, no solo el pacto político, sino revisar realmente si estamos en ruta de garantizar una vida digna para todos. Muchas gracias, Javier, por estar No, en el este agradecido soy yo, Espero Luis. que pronto te tengamos nuevamente. Encantado. Muchas gracias a ustedes.